Oaxaca de Juárez, 1977. El sol de octubre caía a plomo sobre los adoquines de la calle de las casas, calentando el aire ya denso con el aroma a incienso de copal y a chiles asados. Pero aquel día, un olor distinto, más punzante y dulzón, se abría paso entre la algarabía del mercado 20 de noviembre. Un hedor que no era el de las entrañas de res recién sacrificadas, ni el de la basura acumulada, sino algo más orgánico, más putrefacto, que se adhería a la piel y a la ropa como un sudor frío. Era la tarde de un martes cualquiera cuando los vecinos de la colonia Guadalupe Victoria, a unas cuantas calles del bullicio central, comenzaron a notar que el pozo de agua que abastecía a varias casas, y que rara vez se secaba, emitía burbujas inquietantes, y un color rojizo turbio se mezclaba con el líquido, que normalmente era cristalino. La fuente de ese pozo era, para muchos, un misterio secundario. Nadie preguntaba demasiado mientras el agua siguiera fluyendo, pero el color y el olor eran ya insoportables. Doña Remedios, una anciana de manos callosas y vista cansada, fue la primera en asomarse con una cubeta. Su grito, agudo y prolongado, cortó la siesta de la tarde. Lo que sus ojos apenas distinguieron en el fondo, lodoso no era un animal ahogado, ni un cúmulo de basura. Eran, sin lugar a dudas, segmentos de lo que parecían ser extremidades humanas, flotando grotescamente, arrastradas por una corriente subterránea que nadie conocía. La cubeta cayó de sus manos, el estruendo resonando en el silencio repentino de la calle. Aquella tarde, la tranquilidad de Oaxaca se quebró, y con ella, la ilusión de que ciertos horrores solo existían en los periódicos de otras latitudes. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial, y aquello era solo el principio de una pesadilla que se negaba a ser explicada. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El hombre encargado de desentrañar el macabro hallazgo fue el doctor Héctor Benavides, un médico forense de 54 años, con más de 2 décadas de experiencia en las morgues más recónditas y olvidadas del país. Su rostro, marcado por la luz fluorescente de los quirófanos y el olor a formol, rara vez mostraba sorpresa. Había visto de todo, desde crímenes pasionales hasta accidentes ferroviarios que dejaban cuerpos irreconocibles. Benavides era un hombre metódico, de pocas palabras y una memoria prodigiosa para los detalles anatómicos. Se había ganado el respeto de sus colegas no solo por su habilidad con el bisturí, sino por su obstinación en buscar la verdad detrás de cada corte, cada fractura. En 1973 había sido clave en la identificación de los cuerpos calcinados de un autobús en la carretera de Puebla, un caso que la policía había intentado cerrar como un simple accidente. Su oficina en el Servicio Médico Forense de Oaxaca era un santuario de expedientes polvorientos y libros de anatomía. Cuando la llamada llegó, poco después del anochecer, la voz del comandante Vargas sonaba tensa, casi quebrada. «Doctor, tenemos algo que no he visto en 25 años de...» «Servicio, necesito que venga. Es el pozo de la Guadalupe Victoria». Benavides, acostumbrado a las urgencias, se puso su viejo saco de lana, aún con el calor oaxaqueño. Sabía que cuando Vargas, un hombre curtido en 1000 batallas callejeras, sonaba así, la situación era grave. La primera visita al lugar fue bajo la luz intermitente de las sirenas y los focos de los peritos. El olor era más potente ahora, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición, tierra húmeda y el dulzor metálico de la sangre. El pozo, rodeado por la cinta amarilla de «Prohibido el paso», parecía un ojo abierto hacia el infierno. La extracción de los restos fue una tarea ardua y delicada. Los bomberos trabajaron durante horas para vaciar el pozo, mientras Benavides, con guantes de látex y una mascarilla rudimentaria, supervisaba cada movimiento. «¿Qué
que emergió del fango, superó sus peores expectativas. No era un solo cuerpo, eran al menos los restos fragmentados de 3 individuos diferentes. Extremidades desmembradas con una precisión inquietante, torsos incompletos y cabezas que mostraban signos de haber sido separadas con una herramienta afilada. El doctor Benavides, a pesar de su experiencia, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquello no era obra de un asesino amateur. Había una técnica, una frialdad que hablaba de experiencia, de un conocimiento macabro del cuerpo humano. Los vecinos, algunos con veladoras encendidas, observaban en silencio, susurrando oraciones. La noche en la Guadalupe Victoria se extendió, cargada de un miedo ancestral que se colaba por las rendijas de las casas. En la morgue, bajo la luz cruda de las lámparas, Benavides y su equipo comenzaron la macabra tarea de reconstruir lo imposible. Los primeros análisis confirmaron lo que ya sospechaban. Se trataba de restos humanos, al parecer de adultos jóvenes. La piel, aunque descompuesta, mostraba un tono más oscuro que el promedio de la población oaxaqueña, y algunas de las prendas adheridas a los fragmentos de hueso eran de telas toscas, no comunes en la región. «No son de aquí», murmuró Benavides a su asistente, el joven doctor Morales, mientras examinaba una sandalia desgastada. Los informes preliminares de la autopsia revelaron que las víctimas habían sido desmembradas post-mortem, con cortes limpios y precisos, como si el autor tuviera conocimientos de carnicería. Pero lo que más perturbó a Benavides fue el estado de los huesos. Algunos presentaban marcas de dientes, no de animales, sino de lo que parecían ser utensilios de cocina, como si la carne hubiera sido raspada o arrancada. A medida que la investigación avanzaba, surgieron las primeras anomalías. Los vecinos de la colonia Guadalupe Victoria, interrogados por la policía, mencionaron que el pozo había sido fuente de quejas por malos olores desde hacía semanas, pero nadie había actuado. También se habló de la vieja carnicería de Doña Lupita, ubicada justo al lado del pozo. Era un negocio familiar de décadas, conocido por su barbacoa de chivo y res, que atraía a clientes de toda la ciudad. Doña Lupita, una mujer de unos 60 años, de manos fuertes y mirada penetrante, era respetada en el barrio. Sin embargo, en los últimos meses, su carnicería había experimentado un auge inusual. Decían que su barbacoa era la mejor de Oaxaca, con un sabor único, casi adictivo. Los clientes hacían fila desde temprano, y el olor a carne cocinada, especias y humo, se mezclaba con el hedor que ahora sabían, provenía del pozo. El doctor Benavides, al revisar los expedientes, notó que no había reportes de desapariciones recientes que cuadraran con la cantidad de cuerpos encontrados. Esto lo llevó a una inquietante conclusión. Las víctimas no eran de la zona. La policía judicial, bajo el mando del comandante Vargas, comenzó a investigar los movimientos migratorios en la estación de autobuses y trenes. Oaxaca era un punto de paso crucial para los inmigrantes centroamericanos que intentaban cruzar México hacia la frontera norte. Eran invisibles, sin papeles, sin familia que los buscara si desaparecían. La carnicería de Doña Lupita, convenientemente cerca de las rutas que tomaban muchos de estos viajeros, comenzó a figurar en las conversaciones. Un par de testimonios anónimos, susurrados en la penumbra de los bares, mencionaron haber visto a hombres jóvenes y delgados, con mochilas al hombro, entrar a la carnicería de Doña Lupita y no volver a salir. «Eran los mojados, doctor», dijo un informante a Vargas, con la voz apenas audible. «Doña Lupita les daba trabajo», decía ella, pero nadie los volvió a ver. Siempre decía que se habían ido al norte. Estas palabras resonaron en la mente de Benavides. La idea de que aquellos fragmentos en el pozo fueran de personas sin nombre, sin voz, sin un rastro oficial, le revolvió el estómago. No era un caso aislado. Eran decenas, quizás cientos, y todos conectados de una manera que nadie quiso admitir. La investigación se extendió más allá de los límites de la colonia Guadalupe Victoria. El doctor Benavides, con su meticulosidad habitual,
se sumergió en los archivos de la Policía Judicial y del Registro Civil, buscando patrones que pudieran haber pasado desapercibidos. Su objetivo era claro: establecer si aquellos restos del pozo eran un incidente aislado o parte de una serie de desapariciones ignoradas. Descubrió que, en los últimos 5 años, el número de reportes de personas extraviadas en Oaxaca, especialmente de individuos sin identificación formal o de origen foráneo, había aumentado de manera discreta pero constante. Muchos de estos casos eran archivados rápidamente con la nota «posible migración ilegal hacia el norte». Era una forma conveniente de cerrar expedientes y evitar investigaciones más profundas. Pero Benavides sabía que la realidad solía ser más compleja y cruel. Mientras tanto, el comandante Vargas, presionado por la opinión pública y por la creciente inquietud en el barrio, decidió intensificar la vigilancia sobre la carnicería de Doña Lupita. No podían actuar sin pruebas contundentes, pero los rumores se solidificaban en sospechas. La fachada del local, con sus azulejos blancos y el letrero de madera descolorido que anunciaba «La mejor barbacoa de Oaxaca», ocultaba una actividad que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Los agentes de Vargas, disfrazados de civiles, merodearon por la zona, observando el ir y venir de los clientes, el horario de descarga de mercancía y, sobre todo, los movimientos de Doña Lupita. Lo que notaron fue una rutina inquebrantable, casi mecánica, que se repetía día tras día. La mujer abría temprano, preparaba la barbacoa en un horno subterráneo en la parte trasera del local y cerraba al caer la noche. Pero había algo inusual en sus entregas. Un camión de carga viejo y sin distintivos solía llegar a altas horas de la madrugada, cuando las calles estaban desiertas, y descargaba grandes bultos envueltos en lonas. Nunca se veía qué contenían. El doctor Benavides, en su laboratorio, continuaba con los análisis de los restos. Las marcas en los huesos, que inicialmente atribuyó a utensilios de cocina, ahora le preocupaban aún más. Eran cortes limpios, pero con una fuerza y una precisión que sugerían el uso de herramientas industriales, no de un cuchillo de cocina común. Comparó las marcas con fotografías de huesos encontrados en otros casos de desmembramiento y no encontró similitudes exactas. Era como si el victimario tuviera un método propio, un estilo macabro. El doctor Morales, su asistente, un joven brillante pero aún impresionable, palidecía con cada nuevo hallazgo. «Doctor Benavides», dijo una tarde, con la voz apenas un susurro, «estas marcas no son de animales, y la forma en que el tejido ha sido separado es demasiado limpio para ser solo un carnicero. Parece un cirujano con una sierra». La afirmación de Morales resonó en la mente de Benavides. Un cirujano, o alguien con un conocimiento profundo de la anatomía humana y acceso a herramientas especializadas. La idea era escalofriante. Revisó los registros de profesionales de la salud en la ciudad, buscando cualquier posible conexión, pero no encontró nada obvio. La carnicería de Doña Lupita no tenía relación aparente con ningún hospital o clínica. Sin embargo, la persistencia de los rumores sobre los inmigrantes desaparecidos y el sabor único de la barbacoa de la mujer comenzaron a tejer una red de sospechas aún más densa. La policía judicial, bajo la dirección de Vargas, empezó a interrogar a los pocos inmigrantes que se atrevían a hablar, aquellos que habían pasado por Oaxaca y se habían quedado en la periferia de la ciudad. Uno de ellos, un joven hondureño llamado Ricardo, contó una historia perturbadora. Dijo que Doña Lupita era conocida en el bajo mundo de los migrantes como una mujer que ofrecía trabajo fácil en su carnicería, especialmente a aquellos sin papeles y sin recursos. Pero Ricardo había escuchado que quienes entraban a trabajar con ella rara vez volvían a ser vistos. Decían que los mandaba al norte, doctor, pero nadie tenía noticias de ellos. Y si preguntabas mucho, la gente se ponía nerviosa. Mejor no preguntar. La pieza que faltaba en el rompecabezas llegó de la mano de un viejo archivista del Servicio de Salud, el señor Ramírez, un hombre diminuto y encorvado, con lentes gruesos
y una memoria enciclopédica para los expedientes. Benavides lo visitó en su oficina, un lugar oscuro y sofocante, abarrotado de cajas de cartón y legajos amarillentos. Ramírez, tras horas de hurgar entre papeles, encontró un registro de la década de 1958. Era un informe sobre una serie de desapariciones de pacientes psiquiátricos en un sanatorio de la periferia de Oaxaca, un lugar que había sido cerrado años después por presuntas irregularidades y maltrato. Lo que llamó la atención de Benavides fue una nota al margen, escrita a mano. Se sospecha de la venta ilegal de cadáveres a estudiantes de medicina y, en algunos casos, a carniceros locales para prácticas. El nombre de una de las enfermeras mencionadas en el informe, una joven de 20 y tantos años, era Guadalupe Sánchez. El apellido de soltera de doña Lupita era Sánchez. La conexión era demasiado inquietante para ser una simple coincidencia. La joven enfermera, con acceso a cuerpos humanos y un posible conocimiento de su disección, y ahora la dueña de una carnicería con un sabor único y un historial de inmigrantes desaparecidos. La mente de Benavides comenzó a unir los puntos de una manera macabra. La posibilidad de que doña Lupita no solo desmembrara los cuerpos, sino que también procesara su carne para su venta, era una idea tan aberrante que se resistía a aceptarla. Pero los indicios, las marcas en los huesos, los testimonios, todo apuntaba a un horror innombrable. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. Con esta nueva información, el comandante Vargas obtuvo una orden de cateo para la carnicería de doña Lupita. La madrugada del 17 de noviembre de 1977, un equipo de la policía judicial irrumpió en el local. La mujer, sorprendida, en su cama, no opuso resistencia. Su mirada era fría, ausente, como si esperara este momento desde hacía mucho tiempo. La carnicería era, a primera vista, un negocio común, pero en la parte trasera, detrás de una puerta oculta por una pila de cajas, se encontraba un sótano que no figuraba en los planos del local. El olor allí abajo era abrumador, una mezcla de putrefacción, desinfectante industrial y algo más. Dulzón, metálico. Los agentes, con linternas en mano, descendieron por una escalera de piedra húmeda. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El sótano era una especie de matadero improvisado. Había ganchos de carnicero, sierras eléctricas, cuchillos de diferentes tamaños y una mesa de acero inoxidable con manchas de sangre seca. En un rincón, apilados cuidadosamente, había varios barriles de metal, de los que emanaba un olor nauseabundo. Al abrir uno de ellos, los agentes descubrieron lo que parecía ser carne humana en salmuera, conservada para su posterior procesamiento. Había también una cámara frigorífica, y dentro, colgados como reses, los cuerpos incompletos de al menos 2 hombres jóvenes. La escena era de un horror tan explícito que incluso los curtidos agentes de la judicial sintieron ganas de vomitar. En una estantería, entre frascos de especias y adobos, encontraron una serie de fotografías Polaroid. En ellas se veía a doña Lupita posando junto a algunos de los inmigrantes desaparecidos, sonriendo, como si fueran sus trofeos. La más perturbadora mostraba a la misma niña, que se veía en otra imagen, aparentemente la misma, pero con el tiempo doblado alrededor de ella. La misma ropa, el mismo fondo, como si la imagen se hubiera repetido de alguna manera imposible. El doctor Benavides, al llegar al lugar, confirmó lo que sus peores pesadillas le habían susurrado. Las marcas en los huesos, las herramientas encontradas, la carne en los barriles. Todo encajaba en un patrón de depravación humana que desafiaba cualquier explicación lógica. La carnicería de doña Lupita no solo vendía barbacoa, vendía la carne de aquellos que nadie extrañaba, de aquellos que el sistema había decidido ignorar. La mujer, interrogada, mantuvo un silencio sepulcral. No negó nada, no confesó nada. Solo miraba al vacío, con una expresión que parecía de profunda satisfacción. Los registros ocultos en un viejo baúl
revelaron la escala de su horror. Más de 30 nombres, fechas y descripciones que abarcaban casi 2 décadas de desapariciones. Eran los nombres de los I-900 inmigrantes que, según ella, habían partido hacia el norte. Pero la verdad era mucho más oscura, más cruel. La mujer había perfeccionado su macabro arte a lo largo de los años, aprovechándose de la vulnerabilidad de aquellos que buscaban una oportunidad. La noticia del hallazgo en la carnicería de Doña Lupita sacudió a Oaxaca. Los periódicos, con titulares sensacionalistas, hablaban de la carnicera de la Guadalupe Victoria y del horror en el pozo. La gente, que antes elogiaba su barbacoa, ahora sentía un escalofrío al recordar su sabor. El caso fue cerrado con la detención de Doña Lupita y el descubrimiento de los restos de al menos 8 víctimas confirmadas. Sin embargo, Benavides y Vargas sabían que la cifra real era mucho mayor. La investigación oficial minimizó la escala de los crímenes, atribuyéndolos a la locura de una mujer. Se habló de un caso aislado, de un monstruo que actuaba solo. Pero el doctor Benavides sabía que no era así. La connivencia de las autoridades, el desinterés por los inmigrantes y la facilidad con la que los crímenes habían sido ocultados durante años eran la verdadera tragedia. La sociedad había permitido que el horror floreciera en silencio, alimentado por la indiferencia y la burocracia. El costo personal para Benavides fue alto. Las imágenes de los restos, el olor del sótano, las fotografías de Doña Lupita, lo perseguían en sus sueños. Se obsesionó con la idea de que había más casos, más carnicerías ocultas en el país, esperando ser descubiertas. Años después, en 1985, el doctor Héctor Benavides se jubiló anticipadamente, un hombre cansado y con la mirada perdida. Pasó sus últimos años recluido en su casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad, escribiendo un diario detallado de todos los casos que había investigado, con la esperanza de que algún día alguien desenterrara la verdad completa. La carnicería de Doña Lupita fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque infantil, un intento de borrar la memoria de lo sucedido. Pero los vecinos de la Guadalupe Victoria nunca olvidaron. Decían que, en las noches de luna llena, el olor dulzón y metálico a veces volvía a flotar en el aire y que las risas de los niños en el parque se mezclaban con el susurro de voces desconocidas. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy en silencio? El horror, a veces, solo cambia de dirección. La madrugada del 17 de noviembre de 1977, el silencio de la colonia Guadalupe Victoria se rompió con la llegada de los vehículos de la policía judicial. El comandante Vargas, con la orden de cateo en mano, lideraba al equipo. Doña Lupita, sorprendida en su cama, no opuso resistencia. Su mirada, extrañamente serena, parecía anticipar este momento, como si el telón de su macabra obra finalmente cayera. La fachada de la carnicería, tan familiar para los vecinos, se abría ahora a la inspección forense. A primera vista, el local era un negocio común, con sus mostradores y ganchos vacíos, el aroma residual de la carne y las especias. Pero la verdadera pesadilla se ocultaba detrás de una puerta disimulada por una pila de cajas de cartón, un acceso a un sótano que no figuraba en ningún plano oficial. El descenso por la escalera de piedra húmeda fue lento y cargado de una premonición funesta. El olor allí abajo era una bofetada a los sentidos, una mezcla nauseabunda de putrefacción, desinfectante industrial y un matiz dulzón, metálico, que el doctor Benavides reconoció con un escalofrío. Era el inconfundible aroma de la carne en descomposición, pero procesada, tratada. Los agentes, con linternas en mano, iluminaron una escena que heló la sangre incluso de los más experimentados. El sótano era un matadero improvisado, un laboratorio de la muerte. Ganchos de carnicero pendían del techo, sierras eléctricas y cuchillos de diferentes tamaños yacían sobre una mesa de acero inoxidable, con manchas de sangre seca incrustadas en las uniones.
En un rincón, apilados con una macabra pulcritud, había varios barriles de metal. Al abrir uno de ellos, la verdad se reveló en su forma más grotesca. Lo que parecía ser carne humana en salmuera, conservada para su posterior procesamiento, flotaba en un líquido espeso. La cámara frigorífica, ubicada al fondo del sótano, guardaba el horror más explícito. Colgados como reses, se encontraban los cuerpos incompletos de al menos 2 hombres jóvenes. La visión era tan aberrante que varios agentes tuvieron que salir a tomar aire, luchando contra las náuseas. Las extremidades habían sido seccionadas con una precisión quirúrgica, y las marcas en los huesos confirmaban las sospechas del doctor Benavides. No eran cortes de un carnicero común, sino de alguien con un conocimiento profundo de la anatomía y acceso a herramientas industriales. La mente de Benavides, acostumbrada a la crueldad humana, se vio, sin embargo, desbordada por la magnitud de la depravación. En una estantería improvisada, entre frascos de especias y adobos, se encontró una serie de fotografías Polaroid. En ellas, doña Lupita posaba junto a algunos de los inmigrantes desaparecidos, sonriendo con una satisfacción inquietante, como si fueran sus trofeos de caza. Pero la imagen más perturbadora era la de una niña, la misma que había aparecido en otra fotografía, pero con una distorsión temporal extraña, como si la imagen se hubiera duplicado, o el tiempo se hubiera doblado alrededor de ella. Era una anomalía que ni siquiera Benavides, con toda su experiencia, podía explicar. Un detalle que añadía una capa de misterio y perturbación a un caso ya de por sí escalofriante. El doctor Benavides, al llegar al lugar, confirmó lo que sus peores pesadillas le habían susurrado durante semanas. Las marcas en los huesos que había examinado en el laboratorio, las herramientas encontradas en el sótano, la carne en los barriles. Todo encajaba en un patrón de depravación humana que desafiaba cualquier explicación lógica o moral. La carnicería de doña Lupita no solo vendía barbacoa, vendía la carne de aquellos que nadie extrañaba, de aquellos que el sistema había decidido ignorar. La mujer, interrogada por el comandante Vargas y sus hombres, mantuvo un silencio sepulcral. No negó nada, no confesó nada. Solo miraba al vacío, con una expresión que parecía de profunda satisfacción, como si hubiera cumplido una misión. Los registros ocultos en un viejo baúl, cuidadosamente guardados bajo llave, revelaron la verdadera escala de su horror. Más de 30 nombres, fechas y descripciones, abarcando casi 2 décadas de 1900. Desapariciones. Eran los nombres de los inmigrantes que, según ella, habían partido hacia el norte. Pero la verdad era mucho más oscura, más cruel. La mujer había perfeccionado su macabro arte a lo largo de los años, aprovechándose de la vulnerabilidad de aquellos que buscaban una oportunidad, de aquellos que eran invisibles para la sociedad. Su conocimiento de la anatomía, adquirido quizás en el sanatorio de la década de 1958, se había convertido en la herramienta de su depravación. La noticia del hallazgo en la carnicería de doña Lupita sacudió a Oaxaca hasta sus cimientos. Los periódicos, con titulares sensacionalistas, hablaban de la carnicera de la Guadalupe Victoria y del horror en el pozo. La gente, que antes elogiaba su barbacoa, ahora sentía un escalofrío al recordar su sabor, y muchos juraron no volver a probarla. El caso fue cerrado con la detención de doña Lupita y el descubrimiento de los restos de al menos 8 víctimas confirmadas. Sin embargo, Benavides y Vargas sabían que la cifra real era mucho mayor, que los 30 nombres en el baúl eran solo una fracción de la verdad. La investigación oficial, bajo la presión de las autoridades, minimizó la escala de los crímenes, atribuyéndolos a la locura de una mujer. Se habló de un caso aislado, de un monstruo que actuaba solo, sin cómplices ni conocimiento de terceros. Pero el doctor Benavides sabía que no era así. La connivencia de las autoridades, el desinterés por los inmigrantes y la facilidad con la que los crímenes habían sido ocultados durante años eran la verdadera tragedia. La sociedad había permitido que el horror floreciera, en silencio, alimentado por la indiferencia y la burocracia.
por la conveniencia de no mirar a quienes no tenían voz. El costo personal para Benavides fue alto. Las imágenes de los restos, el olor del sótano, las fotografías de doña Lupita, lo perseguían en sus sueños, alterando su descanso y su paz. Se obsesionó con la idea de que había más casos, más carnicerías ocultas en el país, esperando ser descubiertas. La convicción de que la verdad completa nunca sería revelada lo carcomía por dentro. Este caso, más que cualquier otro, le dejó una cicatriz imborrable en el alma. Años después, en 1985, el doctor Héctor Benavides se jubiló anticipadamente, un hombre cansado y con la mirada perdida, consumido por las sombras de lo que había visto. Pasó sus últimos años recluido en su casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad, escribiendo un diario detallado de todos los casos que había investigado, con la esperanza de que algún día alguien desenterrara la verdad completa, aquella que la burocracia había sepultado. La carnicería de doña Lupita fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque infantil, un intento desesperado de borrar la memoria de lo sucedido, de reemplazar el horror con la inocencia. Pero los vecinos de la Guadalupe Victoria nunca olvidaron. Decían que, en las noches de luna llena, el olor dulzón y metálico a veces volvía a flotar en el aire, y que las risas de los niños en el parque se mezclaban con el susurro de voces desconocidas, voces que parecían venir de la tierra misma. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame, ¿cree que algo así sigue ocurriendo hoy, en silencio? El horror, a veces, solo cambia de dirección, pero nunca desaparece por completo.